Muy buen día tengan todas y todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Mi nombre es Andrea Mireya Guzmán Barrón. Soy actriz y conductora, productora audiovisual y teatral, gestora cultural y directora escénica originaria de la ciudad de Guanajuato, con formación profesional en la licenciatura en Artes Escénicas de la UG. Inicié mi trayectoria artística en el año 2009 con la dirección de la obra Tres Mujeres Altas de Eduard Albee, de la Fundación Cervantista de Enrique y Alicia Ruelas AC. En este mismo año gané el primer lugar en el concurso universitario Obras en un Acto con la obra Dolor, Lágrimas y Sangre, escrita y dirigida por mí. He tenido la oportunidad de participar en 3 ediciones del Festival Internacional Cervantino como actriz, asistente de producción, asistente de dirección y productora, y 2 de esas ocasiones siendo parte del proyecto Ruelas bajo la dirección de Luis Martín Solís. Mi trabajo en la escena ha tenido presencia en diversos escenarios nacionales e internacionales, en Bariloche, Argentina 2014 con la obra Inunda y en Colombia 2016 con la obra La Fe de los Cerdos, ambas bajo la dirección de Israel Araujo. He participado a lo largo de este tiempo en aproximadamente 20 producciones teatrales y 15 producciones audiovisuales seriadas. He colaborado en la logística, programación y producción de varios festivales y eventos culturales como las Jornadas Culturales de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Colaboré en la casa productora Mapa Producciones como asistente de producción, directora de casting y encargada de scouting por 2 años consecutivos. Colaboro en la Universidad de Guanajuato desde el año 2015 y en este lapso he realizado labores como conductora de TV, voz institucional, productora y realizadora audiovisual, investigadora y productora de contenidos, por mencionar algunas. Además, tuve la oportunidad de coordinar Radio Universidad de Guanajuato y posteriormente la revista digital Enjambre. Agradezco al Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato que por medio del apoyo a las artes visuales me seleccionó en la categoría Conferencia de Investigación en Artes para compartir este trabajo de investigación que sin duda ha sido una gran experiencia que hasta el día de hoy no ha terminado. Esta conferencia está sustentada en la investigación realizada por mí en el año 2016 como parte del verano de investigación científica de la Universidad de Guanajuato y bajo la tutela del maestro David Osvaldo Eudave Rosales. Para esta investigación tomé como referencia el teatro. Sin embargo, conforme vaya avanzando nos daremos cuenta que puede ser aplicado con diferentes disciplinas artísticas. Así pues, hoy les presento la conferencia Conceptualización de las personas con discapacidad y custodia como público emergente. El proyecto de investigación Conceptualización de las personas con discapacidad y custodia como público emergente surge de la necesidad de generar actividades artísticas que permitan un acercamiento de las artes y la cultura a personas con discapacidad y custodia. Resulta una necesidad generar un encuentro con esta población minoría, adaptando el quehacer teatral a sus condiciones espaciales y necesidades de interacción, buscando adaptar cada escena en función de sus fortalezas y también de quienes cuidan de ellos. Utilizamos como punto de partida el Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir 2014, llamado Independiente pero no solo, emitido por la Organización Inclusión Internacional, que plantea todas sus propuestas de acción con la finalidad de otorgar capacidad jurídica a esta población, es decir, capacidad de adquirir y ejercer derechos. Este proyecto de investigación plantea regresar esta capacidad jurídica a la persona al darle acceso a las garantías que le corresponden por ley. Para lograr la conceptualización como público emergente de las personas con discapacidad y custodia, llegué a la conclusión de tener en cuenta 2 puntos. Número 1. Los censos de población actualizados por el INEGI. Para este punto nos hicimos ayudar del documento a propósito del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, pero emitido el 1 de diciembre de 2015 por esta institución. Además, tuve un acercamiento personal al INEGI y posteriormente un acercamiento al chat en línea que resultó ser más efectivo que el acercamiento offline. Número 2. Los argumentos teóricos que consoliden al paciente como un público emergente. Para generar una conceptualización de la población que se abordará, se eligió hacer uso de las estructuras y propuestas planteadas por Augusto Boal, antropólogo teatral, en su trabajo Teatro del Oprimido, en el apartado relativo al público, así como del Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir, de donde se extrajeron conceptos que pudieran lograr un paralelismo con las condiciones y necesidades de la población con discapacidad y custodia. Además,
También estaremos revisando algunas leyes y derechos que respaldarán los argumentos aquí mencionados. Como parte de esta investigación, es el de generar un primer acercamiento con esta población, se tomó la decisión de mantener como principal objetivo la obtención de los argumentos teóricos que lograrán darle a la persona el estatus de público. En la actualidad, no hay en el estado de Guanajuato un programa o actividad cultural o artística que haga un acercamiento de la cultura y las artes a personas con discapacidad y custodia. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo 1 de los Derechos Humanos y sus Garantías, dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Esto fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009. Otorgar el acceso al arte y la cultura a pacientes con discapacidad y custodia es, además de brindar un espacio de recreación y esparcimiento, la oportunidad de otorgar la capacidad jurídica a esta población. Pero, ¿qué es la capacidad jurídica? Es la aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones por sí mismo. La capacidad jurídica se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera hace referencia a la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos. La segunda hace referencia a la capacidad de ejercer los derechos adquiridos. Ambos puntos van paralelos a la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que se necesita ser persona para tener capacidad. En la legislación mexicana, toda persona tiene, por el simple hecho de existir, capacidad jurídica o de goce. Esta capacidad se adquiere al momento de nacer y se pierde al morir. A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre y proclamado por la ONU desde 1992, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presenta un panorama sociodemográfico de este sector de la población, a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 ENADID, publicada el 1 de diciembre de 2015. Se comparte que el 6% de la población mexicana tiene una o más discapacidades. De esta población, el 5.7% pertenece al estado de Guanajuato. Del total de hogares en México, el 18% tienen al menos una persona con discapacidad, de los cuales 89.9% son familiares, 8.8% son unipersonales y 1.3% son corresidentes. Se aprecia que los hogares predominantes son los familiares, situación que podría ser un facilitador, debido a que la interacción familiar es única en términos de patrones de comunicación, alianzas, límites y efectos, lo que genera un grado de intensidad, compromiso y responsabilidad mucho mayor frente a la persona con discapacidad. Llama la atención que 9 de cada 100 hogares, la persona con discapacidad vive sola. Si bien solo el 6% de la población mexicana tiene discapacidad, consideremos que el país cuenta en la actualidad con 127.09 millones de personas. Estamos hablando de que 7.625.020 personas tienen discapacidad en México, de las cuales 457.527 personas pertenecen al estado de Guanajuato. Ahora bien, ¿quiénes se denominan pacientes de custodia total? Personas que necesitan el apoyo y cuidado de otros para llevar a cabo actividades de necesidad primaria. Otra particularidad de los pacientes con custodia es que en su mayoría, desafortunadamente por cuestiones de salud, economía, entre otras, son personas que están recluidas en sus casas al cuidado de alguien más. Esto puede impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones en la vida social. Las personas con discapacidad y custodia en su mayoría tienen más de una discapacidad. Los tipos de discapacidad, según las ha catalogado el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad, CIDIS, son las siguientes: de movimiento, visual, mental, auditiva,
del habla, dificultad de aprendizaje y autocuidado. Esta información resulta relevante porque es fundamental conocer la magnitud de la población que se abordará, debido a que se plantea generar un estatus de público a los pacientes. Además, como hipótesis de esta investigación, planteamos que si tenemos claro cuáles son la variedad de discapacidades, es posible generar perfiles a partir de su discapacidad donde identifiquemos sus fortalezas y puntos clave para generar una comunicación asertiva entre lo que se acciona en la escena y lo que se recibe como público. Un ejemplo de esto podría ser el caso de un paciente con debilidad visual que, si bien no tiene la capacidad de generar interacción a partir de la vista, sí tiene otros conductos de interacción como lo puede ser el tacto o el sonido, por mencionar algunos. Este ejemplo es aplicable a los pacientes con custodia, ya que generalmente la discapacidad de autocuidado viene acompañada por otras discapacidades, según la información catalogada por CIDIS. Pacientes con discapacidad y custodia total como público oprimido. El teatro es una rama del arte escénico relacionada con la representación, que posee un carácter educativo y socializador. Augusto Boal, 2009. La actividad teatral debería entonces poseer la capacidad de proporcionar un espacio donde los individuos interactúen en el entorno. Augusto Boal ha hecho mención en su trabajo más conocido, Teatro del Oprimido, sobre cómo el teatro ha estado a merced de lo que él llama clases dominantes, un grupo de personas con altos estatus de poder, principalmente económico y social, que nos han alejado del teatro con justificaciones poco convincentes, en las que se genera el estigma de que solo algunos son merecedores al privilegio de la butaca. Por esta razón, resulta una necesidad social para fomentar la igualdad y erradicar la discriminación, poner a disposición de sectores menos favorecidos una herramienta que permita socializar en igualdad de condiciones. Al hablar de clases dominantes, no solo me refiero a niveles sociales o económicos, ya en demasía visibles, me refiero también a niveles y formas de comunicación, recepción y percepción, que determinan los estereotipos dominantes. En este caso, las personas con discapacidad representan una minoría. Entonces, la clase dominante serían las personas sin discapacidad. No pretendo decir que esta será la salvación de todos los males que aquejan a las clases excluidas. Solo quiero decir que tal vez la mejor forma de generar acercamientos para con esta minoría es la de comenzar a trabajar con ellos en primera instancia como un público con capacidades, posibilidades diferentes a las establecidas por la población dominante, un público con necesidad de cercanía. Nuestra columna vertebral es el público. El abordaje de un análisis comparativo del público pudiera bien sustentarse si es planteado ante la tendencia teatral sistematizada por Augusto Boal, Teatro del Oprimido, generada en los años 60 en Latinoamérica e influenciada por el teatro épico de Bertolt Brecht y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. La conceptualización de un público emergente nunca es tarea fácil, pero una mirada a los factores de conceptualización temporal y geográfica quizá logren concretar un primer acercamiento. Para lograr esto, haremos uso de la estructura que plantea Boal en el capítulo referente al público y que hace un recorrido que comienza por la poética de Aristóteles con su sistema coercitivo, pasando posteriormente a la virtud, planteamiento de Nicolás Maquiavelo, para llegar al concepto del oprimido, planteado por el mismo Boal. Nuestro análisis comparativo tomará sus aportaciones y hará un paralelismo con las personas con discapacidad y custodia. El público de la poética. Aristóteles propone una poética en la que el espectador delega poderes en el personaje para que éste piense y actúe en su lugar. Brecht propone una poética en la que el espectador delega poderes al personaje para que actúe en su lugar, pero se reserva el derecho de pensar por sí mismo. En el primer caso se produce una catarsis, en el segundo una concientización. Lo que se propone en la poética del oprimido es la acción misma. El espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar. Al contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción dramática y debate proyectos de cambio.
Para comprender la poética del oprimido, es necesario identificar el objetivo rector, transformar a la población, al espectador. Dentro de la poética de Aristóteles encontramos el sistema coercitivo que plantea su aplicación en una sociedad que tenga un universo de valores definidos y aceptados, pero sin dejar de lado la contraparte, redención y desafío. ¿Cuántas veces nos hemos sentido más identificados con el personaje malo que con el bueno? Aristotélicamente, este sistema plantea purgar las malas tendencias agresivas del espectador. Aparece en los medios de formas múltiples y trata de frenar al individuo y adaptarlo a lo que existe. Llevado al ámbito de la discapacidad, podríamos ejemplificarlo como la redención podría bien ser la identificación de la falta de acercamiento con la población con discapacidad y custodia total, señalando que provoca y promociona el desvínculo y trabajar para que la brecha sea cada vez más corta. El desafío, sin embargo, podría otorgar particularidades a utilizar, debido a su carácter de enfrentamiento. Por ejemplo, la posibilidad de generar productos artísticos a partir de la posibilidad del individuo, independientemente de su discapacidad. El desafío residirá en la búsqueda y entendimiento de las capacidades con las que cuenta la persona. Público de la virtud. La poética de la virtud de Nicolás Maquiavelo plantea ante todo dos ejes esenciales, la virtud y la praxis. Mientras que la virtud va directamente ligada a las capacidades individuales, la praxis se refiere a los patrones de comportamiento en relación a lo práctico. Si hacemos un traslado al tema de la discapacidad, podemos situar la virtud en las capacidades con las que cuenta la persona. Esto determina un producto escénico que se le otorgará, situando ahora la praxis en el producto escénico con el propósito de realizarlo a partir de los patrones de comportamiento del individuo, generando con esto nuevamente una vía de interacción apegada a los requerimientos del paciente. Entonces hablamos de productos artísticos donde la vía de interacción esté sustentada en las capacidades de la persona con discapacidad. El público oprimido. El teatro del oprimido propone analizar las opresiones y así combatirlas, dar a la población las herramientas que puedan servirle para generar empoderamiento y conciencia de su capacidad de goce y ejercicio de sus derechos, tanto para las masas como para las minorías. Para Augusto Boal, el público muta, ya no solo son espectadores los que observan ni actores los que accionan sobre la escena, sino que ahora todos somos espectadores. El público muta, todos somos partícipes de los sucesos fuera y dentro del teatro, y eso nos convierte en factores de cambio, observadores que podemos accionar y encontrar soluciones para el bien de la comunidad. Al trasladar esto a un proyecto que aborde a las personas con discapacidad y custodia, podemos identificar que es posible la creación artística. Al trasladar esto a un proyecto que aborde a las personas con discapacidad y custodia, podemos identificar que es posible la creación artística siempre y cuando se analicen las discapacidades del paciente y crear a partir de sus propias capacidades. Entonces, ante la dificultad de las personas con discapacidad y custodia de poder asistir presencialmente a recintos culturales, es posible llevar la actividad artística a sus casas. En el caso particular del teatro, es posible la generación de obras que se adapten a recintos como habitaciones, cocinas, azoteas y patios, espacios incluso reducidos donde la actividad escénica se desarrolle en un ambiente de cercanía y conocimiento de la persona, transformándolo en un sinfín de posibilidades. Para esto será necesario entonces obras y artistas con una capacidad desarrollada en la improvisación en la escena. Esta tipología de teatro podría resultar soñadora, pero no imposible. Para ello será importante también hacerse aliadas a las instituciones públicas referente a la cultura y a la discapacidad, que impulsen, guíen y acompañen al artista en un esfuerzo que requerirá una tríada: institución, creador y espectador. Recordemos también que la comunidad artística hoy en día es un sector también vulnerable. Generar un acercamiento con las personas con discapacidad y custodia para proveerles servicios culturales puede ser la posibilidad de otorgar calidad jurídica a esta población a partir de darles acceso al derecho a la recreación y el esparcimiento.
Además, habilitar este sector de la población como consumidores de servicios artísticos y culturales como un público emergente con necesidades y capacidades propias. Como parte de este trabajo de investigación, realicé una serie de entrevistas y acercamientos a personas con discapacidad y custodia, así como a sus cuidadores, con la finalidad de recabar vivencias y experiencias que aporten a la investigación. A continuación les comparto un fragmento de la entrevista realizada a la señora Luz González, madre y cuidadora de una persona con discapacidad y custodia. El día de hoy me encuentro con la señora Luz González, madre de una persona con discapacidad y custodia total. Señora Luz, muchísimas gracias por otorgarme esta entrevista. ¿Me puede compartir cuántos años tiene su hijo y cuál es su diagnóstico, por favor? Mi hijo tiene 22 años, se llama Edgar y su diagnóstico es parálisis cerebral infantil, retraso psicomotor y microcefalia. Además, sufre de crisis convulsivas. ¿Su hijo es un paciente de custodia total? Sí. ¿Cómo usted llegó a la determinación que su hijo es un paciente con discapacidad y custodia total? A raíz de los diagnósticos que le hicieron, su neuropediatra me hizo esa aclaración del niño porque como mi niño no camina, no habla y pues prácticamente depende de todo de su papá y su mamá. ¿De qué manera usted se comunica con su hijo para conocer sus necesidades? Pues a veces el niño nos externa algunas peticiones haciéndonos señas, eh, o pues aprendimos a estar identificando cuando él quiere algo, cuando le asusta algo o algo no le gusta. Como él no habla, él estuvo en terapias de lenguaje, entonces él nos señala a veces las cosas, a veces es difícil pues saber lo que en realidad quiere, pero con el paso del tiempo pues hemos aprendido a detectar. ¿Usted tuvo algún acercamiento con alguna institución, ya sea pública o privada, para tratar algunas de las discapacidades de su hijo, para ayudarlo a que se comunicara o para ayudarlo a tener una mejor calidad de vida? Sí, mi niño, a raíz de que lo diagnosticaron a los 2 meses de edad, desde entonces él acudió a la institución del DIF estatal, que era un centro de rehabilitación, donde nos apoyaron con terapias de lenguaje, ejercicios, tina de hidromasaje, terapias de lenguaje, y de ahí nos canalizaron a las equinoterapias, que eran maestros que contrataron en ese entonces la esposa del gobernador. Nos trajo unas personas extranjeras a que no les hicieran ejercicios a los niños, y como pues son terapias pues bastante caras, nos apoyaron a nosotros que somos de escasos recursos, condonándonos todos los gastos, y pues ese fue un apoyo muy grande. A raíz de eso, pues mi niño me decían que él iba a estar en estado vegetal, con los ejercicios y todo lo que le otorgaron en esta institución. Pues mi niño se baja de la cama, él no camina, se arrastra o anda hincadito, y me lo operaron también de sus pies, pero pues nunca pudo caminar por la condición que tiene su columna vertebral. También acudió a la escuela especial, aquí mismo en Guanajuato, que está ubicada en Marfil. Lo estuve llevando algunos años, pero pues tuve unas experiencias pues algo desagradables con el personal que ahí atiende, porque a pesar de que son maestras, pues era un trato inhumano el que les daban. Aunque yo iba con mi niño a apoyarlos desde que llegaba y hasta que salía de clases me lo traía, porque pues como él no caminaba y no comía solo ni nada, entonces yo los iba a apoyar. Entonces sí, desde ahí tuve algunos problemas porque no era una educación especial, prácticamente estaban recluidos en un cuarto así sin más, con nada, o sea, nada más era de señora, vamos a
llegaban y llegábamos y me decían, saque la caja de los juguetes y póngase a jugar con el niño. Entonces yo les comentaba a las maestras en ese entonces, oiga, es que para venir a jugar con los juguetes, eso lo puedo hacer en mi casa. Póngalo a hacer lo que ponen a los niños, a picar papel, a dibujar. O sea, yo estoy con la disposición de apoyarlas, pero tuve mucha negativa por parte de ellas que me empezaron a poner muchas trabas. Me dijeron que ellas ahí eran las que sabían lo que se debía de hacer o no, y que mi opinión no valía, que yo me acoplara a sus indicaciones. Entonces preferí sacar a mi hijo y apoyarlo, pues yo en mi casa, sin seguir de dejar llevándolo aquí al DIF estatal. De hecho hubo una chica de las que están ya por recibirse que estuvieron haciendo su servicio y venía hasta la casa a trabajar con el niño. Entonces era pues prácticamente mi niño tenía la mejor disposición porque siempre le ha gustado todo eso. Ya después cerraron la clínica de rehabilitación aproximadamente hace como unos 12 años. En ese entonces que hubo el cambio de gobierno, la esposa de este gobernador que estaba en turno, pues decidió que no era necesario tener esta clínica de rehabilitación, la convirtieron en oficinas y prácticamente era lo único que nosotros teníamos pues para rehabilitar a nuestros hijos. Se nos dio la orden de no, ustedes van a seguir llevando a sus hijos a una clínica que se abrió en el Encino para que sigan yendo y que los vean. Al principio cuando estuvimos yendo, la doctora, llegamos y nos dice, a ver, díganme para qué vinieron o qué se les ofrece. Ah, es que tenemos que venir a estar checando al niño y que nos ponga ejercicios y que nos diga pues qué es lo que sigue. Y nos dijo, no señores, es que ustedes ya saben que pues los niños tienen un problema y esto no es como la gripa, que les dan un mejoralito y se alivian, eso es toda la vida, así es de que pues que nada más es como una prueba de vida, o sea, lo estamos viendo que están bien y pues llévenselos a su casa, trátenlo pues lo mejor que puedan hasta que ellos estén con ustedes y es lo único, porque aquí la clínica no está en condiciones como para ejercitarlos y aparte que estaba en una ubicación muy pues fea porque está como en un barrio pedregoso, rampas, brincos y nosotros que el niño tenía su espasticidad en su cuerpo, era doloroso, nosotros no tenemos auto y pues nos trasladábamos en servicio público y hasta eso no tuvieron la conciencia de pensar en todos estos pacientitos, llámense niños o personas adultas, y pues aventaron la clínica y al último pues nos pasamos a hacer como personas como de segunda, ya no nos hicieron caso y pues yo trato de atender a mi hijo lo mejor que puedo, enseñarle cosas nuevas. De hecho su hermana lo enseñó a usar su pues celular o tableta. Él juega, conoce números, cuando quiere algún programa él lo busca, y pues ya come solo, o sea, porque antes yo le tenía que dar, este, ahorita el niño, tratamos de darle, pues, dentro de lo que cabe, lo mejor que podemos. Carecemos de muchas cosas porque a mi hijo le llama la atención, muchas cosas. Lamentablemente, por la edad de mi hijo y por su condición que tiene, pues a mí se me hace difícil trasladarlo a mi esposo porque ya está muy pesado. De hecho, pues quedé un poco lastimada a raíz de que cuando iba a las equinoterapias o a su rehabilitación, pues yo lo cargaba y la ubicación donde vivimos es escalones, es callejón. O sea, a mí se me hace difícil trasladarme y, y también con estos niños, bueno, en mi caso con el niño, él cuando ve gente así desconocida, él entra como en pánico, se empieza a morder. Entonces nosotros tratamos de que en ese aspecto cuidarlo porque no podemos andar así en lugares donde hay mucha gente, porque él sufre de pues crisis y pues es difícil para nosotros.
Aquí tratamos de cuando estamos de pintarlo, de hacerle bulla, bailar con él porque nos aplaude, se enseñó a dar gracias, a pedir las cosas por favor. O sea, dentro de lo que cabe, pues tratamos de darle lo mejor que podemos y hacerlo sentir bien mientras lo tengamos. Si él no se comunica verbalmente, ¿cómo es esa manera en la que usted identifica que le dice justamente eh, por favor y dar las gracias? Porque cuando pide las cosas por favor, él cruza las manos y nos hace así como asiente con su cabeza. Eso para nosotros y eso ya lo tenemos detectado, que es por favor y se agacha con su manita en el pecho para darnos las gracias o nos abraza, él nos transmite su cariño porque pues bueno, dentro de lo que cabe es una persona, mi hijo es un jovencito y se siente pues el ambiente familiar aquí pues siempre ha sentido el apoyo y el cariño de nosotros. ¿Usted tiene algún medio para movilizarlo? Ya nos comentaba que no tiene auto, pero ¿tiene alguna silla de ruedas o el niño se ayuda de algún bastón, alguna muleta? No, el niño tiene una silla de ruedas, pero aún así con la silla de ruedas, aunque mi marido y yo lo agarráramos de un lado cada uno, ya nos es difícil, necesitamos otras dos personas para bajarlo, para trasladarlo, porque pues el niño se ha ido desarrollando conforme a su edad y pues pues nos pesa mucho y es muy difícil para nosotros trasladarlo. ¿Usted ha tenido oportunidad de poder acercar a su hijo a algún espacio de arte, algún espacio cultural en la ciudad de Guanajuato? Me refiero a algún teatro, alguna galería. ¿Ha tenido la oportunidad de que su hijo tenga algún acercamiento con alguna actividad artística? Pues no, realmente no, porque de hecho hay teatros o así escenarios donde se presentan algunos espectáculos y todo que no están de acorde a, a que se traslade una silla de ruedas, vaya, ni siquiera en la calle. O sea, para pasar la calle, aparte que son banquetas chicas, la gente a veces, aunque lo vea uno, no respeta, o sea, va a pasar uno y no respetan nada de eso, no hay rampas, están los pisos deteriorados y pues a veces ocasionalmente cuando yo podía y cargaba a mi hijo, lo que lo bajaba a ver, por ejemplo, cuando había un desfile, un desfile aquí, por ejemplo, el del 28 de septiembre, a mi hijo le gustaba ver las patrullas, los caballos, los soldados y les hacía así como saludando o ve la bandera y se pone a saludar y o sea, todo eso le llama la atención. Ahorita realmente ya no acudimos a muchos espacios porque pues mi esposo tiene que trabajar y yo soy la que me quedo con mi niño. Mi hijo no ha tenido acercamientos pues a espacios así donde se presenten artistas, a un teatro o cosas de estas, pero por ejemplo, él entre sus juguetes de repente agarra la guitarra o ve que están en la tele que pasan tocando una batería o así, entonces él agarra en la mesa y con dos cucharas o lo que tiene a la mano se pone a tocar. En una ocasión, cuando yo podía trasladarme con él, acudimos a una fiesta y estaba un payaso, pues dando ahí un espectáculo, entonces, pues mi hijo quedó muy sorprendido, quedó maravillado con todo, porque pues al igual que tiene, aunque tenga sus impedimentos, él pues le gusta participar y pues no se quedó maravillado con ese espectáculo que vio esa vez. Y otra cosa así que te puedo comentar fue que aparte que esa vez que el niño quedó pues sorprendido con este payaso fue porque el payaso se mostró pues muy sensible y en cuanto empezó a dar el espectáculo y vio que yo tenía a mi niño ahí en su silla de ruedas, prácticamente llegó con él y le empezó lo empezó a sentir como en confianza, le empezó a inflar globos y a tocarlo y a brindar también el espectáculo para mi hijo. Entonces eso hizo
que él, lejos de sentirse así como abrumado, como temeroso, como por lo regular está, entró en confianza y pues quedamos así pues atónitos, porque empezó a participar y fue una cuestión muy agradable para nosotros, porque pues eso está bien, que haya personas que se dediquen y que entren por ese lado de con los niños, de trabajar y hacerlos partícipes de sus shows, y ellos se sienten pues agradecidos y uno también. De alguna manera esa experiencia usted considera que le marcó y que hizo que él tuviera más la necesidad de este tipo de espectáculos. Sí, porque de hecho hay veces que llega a ver en la tele, pasan de repente espectáculos y pasan payasos y todo. Hay gente que pues bueno, está temerosa o porque no conoce algo, pero a veces me hace o va con las pinturas o lo que encuentra al alcance, porque le gusta pintarse y verse como él y estarse viendo en el espejo. Entonces, de alguna manera sí fue un beneficio bueno para mi hijo. Actualmente, ¿usted qué actividades realiza para que su hijo pueda tener acceso a la recreación y al esparcimiento? Aquí en la casa lo que por ejemplo le damos es a veces le prestamos un celular. Bueno, que tenemos aquí algunos, ¿sabes qué? Le prestamos un celular, se pone a bajar videos, sus programas favoritos se los baja, y es una forma, no todo el día, pero sí es una forma de entretenerlo. Antes de que naciera su hijo, ¿usted acostumbraba a ver alguna actividad artística o cultural? Sí, anteriormente, bueno, siempre me ha gustado y me gustaba acudir a ver eventos en la calle cuando el Cervantino, me gustaba ir a la Lóndiga a ver pues los bailables que se presentaban de Amalia Hernández, todo eso siempre me había llamado la atención. eh, Ahora pues lamentablemente no se puede por la situación de mi hijo, y dejé y dejamos de hacer muchas cosas por él. Nosotros no podemos salir a alguna actividad cultural, algún evento, porque aparte que no podemos dejar a mi hijo solo, mi esposo y yo somos los que nos dedicamos a él y conocemos sus necesidades más básicas de mi niño, y pues a raíz de eso decidimos también estar aquí, nos turnamos y pues no podemos salir a divertirnos. ¿Usted considera que si se llevara a cabo un proyecto artístico en el que pudieran introducir dentro de su hogar alguna actividad referente a la cultura realizada en algún espacio que comúnmente usted habita con su hijo, cree que esto tenga un impacto positivo? Ah, claro, sí, sería algo positivo para la vida de mi niño. Sería algo diferente, y acercándoselo a uno que no puede salir y acudir, sea por la situación en la que están las calles o la situación económica. ¿Algo más que le gustaría agregar en esta entrevista, señora? Pues que me da gusto que cuando menos estén tomando en cuenta este este tema que es como muy olvidado por todos. Pues nuestros niños y personas adultas, porque cuando mi hijo estuvo en sus terapias, llegan personas que por accidentes o lo que sea quedan imposibilitados en sus casas, y yo pienso que un poco de alegría que se les llevara, pues les haría más llevadera su vida. Conclusión. Los datos plasmados aquí reiteran la necesidad de generar servicios artísticos para esta población, generando una serie de perfiles para los pacientes donde se tomen como punto de partida sus fortalezas o capacidades para la elaboración de productos artísticos que aborden sus necesidades, haciéndolos partícipes del quehacer teatral en el rol de público permitirá un primer acercamiento con su entorno. Esto podría convertirse en un sistema liberador como el que plantea Augusto Boal. Este nuevo rol de los pacientes lo conceptualizaremos como público capaz, ya que su propósito es el de otorgar capacidades jurídicas a partir de sus propias capacidades. Este concepto sin duda requerirá observación, investigación y práctica.
Agradezco al Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato por brindarme la oportunidad de compartir esta investigación llamada Conceptualización de los pacientes con discapacidad y custodia total como un público emergente. Por último, me gustaría comentar 2 puntos. A pesar de que esta investigación fue realizada en el año 2016, los factores de censo no han cambiado mucho. A finales de enero del 2021 se publicará el censo de población que estará vigente una década. Tampoco se ha realizado en el estado de Guanajuato un proyecto artístico que aborde a los pacientes con discapacidad y custodia total. Esto sin duda revela que en efecto las personas con discapacidad y custodia son una población en espera de convertirse en público. Mi nombre es Sandra Guzmán y fue un placer compartir con ustedes este proyecto de investigación. Para quienes gusten leerlo, se encuentra publicado en la revista digital Jóvenes en la Ciencia 2019, publicación bianual editada por la Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Si tienen alguna duda o comentario, los invito a escribirme al correo sm.guzman@ugto.mx, donde estaré respondiendo sus dudas y leyendo sus comentarios. Muchas gracias por el favor de su compañía. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.